Hace unos días escribí una perspectiva, en Perspectiva Ciudadana, una perspectiva del día, en la que hablé o me referí a la situación planteada en la frontera dominico-haitiana con el mercado de Dajabón. Sí. Que yo entendí que la decisión de cerrar el mercado no era lo más conveniente, en atención a que se trata de centenares de personas del lado haitiano y del lado nuestro también, que dependen de ese mercado. Y yo entendí, pienso, ¿no?, que con lo bien que lo viene haciendo la Secretaría de Estado de Salud Pública o el Ministerio de Salud Pública, la forma en que ha afrontado la situación que se ha presentado en Haití, demostraba que era posible, y yo creo que se ha demostrado además, abrir el mercado y mantener el control de la situación. Se ha abierto el mercado, se han tomado las medidas y se ha evitado un problema grave que se vio surgir cuando toda esa masa de pobres haitianos que vive de ese mercado vio que se le cerró esa puerta. Y bueno, la cosa ha quedado clarísima porque volvió el mercado a donde está ocurriendo lo que está ocurriendo y hay un control del cólera. Yo creo que el Ministerio de Salud Pública hay que felicitarlo. Sí, así es. Yo creo que a las autoridades de salud pública dominicanas hay que felicitarlas. Han sido efectivas. Porque han sido efectivas. Y están haciendo lo que hay que hacer. Correcto. Los cordones sanitarios están ahí, para eso se establecen. Que hubo mucha gente que se escandalizó. Alguna gente que oí que comentó cosas, ¿no? Pero pienso en la situación haitiana, sobre todo a partir de un trabajo que aparece en Perspectiva Ciudadana del día de hoy, de Pedro Luis Castellano, donde también ofrece datos muy importantes sobre lo que hay en Haití, sobre lo que está ocurriendo con el cólera, además refiere otros lugares como en Ruanda. Él no menciona a Zimbabue, donde la antigua Rodesia, donde también el año pasado hubo una gran epidemia de cólera, porque en Zimbabue Mugabe, contrario a lo que hizo en Sudáfrica Mandela, que integró a la población y aprovechó, como dicen, el know-how, ¿verdad?, que tenían los que gobernaban antes, los blancos, esta gente, ¿no?, que mantenía el apartheid, y los integró a todo el mundo. Mugabe lo que hizo fue todo lo contrario. Entonces empobreció. Un apartheid negro. Hizo un apartheid negro, exacto. Entonces eso lo que hace es que empobrece. La diferencia entre Zimbabue y África del Sur es diametralmente opuesta. Entonces, en Zimbabue esto va a encontrar que se vive parecido a lo que ocurre en Haití. Entonces, en una situación semejante de miseria, de hacinamiento, de falta de educación y de todo, entonces este tipo de enfermedades hacen estragos, causan estragos, ¿no? Lo traigo a propósito de un comentario que le oí a alguien, el tema de Haití, que lo refiere Pedro Luis Castellano al hablar de la responsabilidad de la comunidad internacional, de cómo la comunidad internacional ha sido tan irresponsable en el manejo de la situación haitiana. Pero bueno, decía alguien, si la República Dominicana fuera un país comunista, recordándonos de Corea del Norte, que es comunista, y Corea del Sur, que es un país construido por MacArthur, por los Estados Unidos y por aquel plan MacArthur, el plan Marshall que hubo hacia esta región, ¿no?, que consistió en invertir cantidades ingentes, cantidades enormes
de recursos, miles y miles y miles de millones de dólares para convertir a Corea del Sur en la potencia que es hoy, pero por oposición a Corea del Norte, que es comunista. Decía alguien, y me pareció interesante el juicio, dice, si República Dominicana fuera un país comunista, ustedes pueden estar seguros que Haití fuera la maravilla del mundo, porque ahí se hubieran invertido todos los millones de dólares que tienen los Estados Unidos, para convertir eso en una cosa diferente a esto. Es decir, se hubiera desarrollado en Haití probablemente un capitalismo semejante al de Taiwán y semejante al de Corea del Sur, porque el plan Marshall, que convirtió a Taiwán y a Corea del Sur en potencias capitalistas, probablemente le hubiera tocado algo a Haití y no fuera lo que es hoy. Pero Haití es un olvidado, porque Haití no es un problema. O mejor dicho, es un problema, pero no para los Estados Unidos, o para Francia, o para Europa. Lo es para nosotros. O sea, es una irresponsabilidad muy grande, porque ese es un pueblo, primero, que luchó por su libertad de una manera ejemplar, porque hay que leer la historia de la independencia del pueblo haitiano. Fue el primer pueblo latinoamericano que se independizó en el 1804. Pero Haití está tan olvidado que decía José Steinschläger, que nadie se recordó del bicentenario de la independencia de Haití en el 2004. Y estamos celebrando el bicentenario de la independencia latinoamericana en el 2010, cuando debió empezarse a celebrar el bicentenario, y en eso ahí tengo también que reconocer al presidente Leonel Fernández, que dijo, esta celebración debió comenzar en el 2004. El presidente lo dijo y es cierto. Sí. Pero como en el 1804, quien se independizó fue Haití y se constituyó la primera república latinoamericana libre, la primera república en nuestra región libre fue Haití, y fue la primera república negra, además, libre, independiente en el mundo, Haití. Y de esclavos. Y además de esclavos. Entonces, Haití se lo ha olvidado en todo. Y se le castigó además. Y además se le castigó porque tuvo que pagarle a Francia en oro su independencia. Para poder Francia reconocer la independencia haitiana, tuvo Haití que endeudarse con Francia en miles de millones de la moneda de aquella época. De la moneda de aquella época, que Haití estuvo pagando hasta los otros días esa deuda con Francia. No